Hablemos de Jesús. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, oh Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Hola, bienvenidos una vez más a mi programa de Hablemos de Jesús. Vamos a leer Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. El otro día comenzamos hablando de lo que eran las bienaventuranzas y a quiénes iban dirigidas. Las bienaventuranzas describen los verdaderos valores del reino de Dios. Eso es lo que hablamos en otro programa. Y también que iban dirigidas a sus discípulos. Bueno, quiero contaros algo. La semana pasada estaba haciendo mi devocional diario y bueno, por varios días trajo Dios unas páginas que justo eran el Sermón del Monte. Y no era una casualidad. Bueno, tuve la ocasión de vivir varias cosas relacionadas con este sermón y he de decir que ninguna de ellas me fue ni agradable ni fácil. Pero bueno, también puedo decir que vi el consuelo y también la dirección de Dios por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, en medio de todo eso. Bueno, entre esas páginas quiero compartir un trocito, un párrafo que sobresalió de entre el resto de las líneas escritas. Y es que decía este párrafo así: el Sermón del Monte no es un ideal inalcanzable, es una declaración de lo que me sucederá cuando Jesucristo haya reemplazado mi naturaleza por la suya. Bueno, efectivamente, en el momento en el que entregamos nuestra vida a Jesús y nos bajamos del trono de la misma para ponerlo a Él, en ese mismo momento en el cual entra en nuestra vida a tomar el lugar de Señor, pues empiezan a pasar cosas. Empieza la vida de Cristo en nosotros y podemos comenzar a tener todo tipo de situaciones. Aquí voy a mencionar algunas, pero no son todas, ¿vale? Y dirás, bueno, todo ser humano enfrenta situaciones difíciles todos los días, pero aquel que se confiesa cristiano y sigue a Cristo comienza a tener situaciones por causa de Cristo. Bueno, podemos encontrarnos con gente que nos rechaza, gente que nos insulta, simplemente porque decimos que somos cristianos y porque hemos decidido vivir una vida a la manera de Dios. Pueden pasarnos cosas que nos hagan sentir mal, cosas que nos hagan llorar. Jesús está viviendo en ti y está viviendo en mí. Y eres rechazado porque simplemente Él fue rechazado, insultado, o también puedes pasar hasta por lo que es un bullying o un moving si estás en el trabajo. ¿Por qué? Porque eres distinto y tus valores no son compartidos. Por ejemplo, bueno, quien en la historia pasó primero el rechazo más grande y el bullying fue Jesucristo. Por eso acabó en la cruz. Y él mismo dijo que aquel que fuera su discípulo no sería menos. No me quiero desviar mucho del tema, pero también quiero volver a compartir otro párrafo del devocional que encontré otro día. Dice así: no es necesario tener un encuentro con Jesús para interpretar las bienaventuranzas, pero para aquel que tiene a Jesús en su vida, se convierte en algo más que una interpretación, se convierte en una realidad, porque Dios aplicará a nuestras circunstancias estas declaraciones que están en el Sermón del Monte. Te invito a leerlas. Hoy, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es decir, Dios mismo los consolará. Dice el Salmo 126, 5-6, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla para el volver. Vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Esa semilla son las buenas noticias de que Jesús vino a morir por ti y por mí en una cruz, para que seamos parte de su reino, si nos arrepentimos y si le pedimos que sea nuestro Señor y le pedimos perdón. Quien lleve ese mensaje llorará. ¿Por qué? Porque sufrirá el rechazo, la burla de muchos, seguramente sufrirá pérdidas. Pero a la vuelta irá no llorando, sino con la alegría por el fruto que ese esfuerzo y sufrimiento han producido. En Isaías 57 también
habla de otro tipo de consuelo. En este caso, habla del pueblo de Dios que ha pecado contra él por ser idólatra, por poner a otro Dios en el lugar de él. Y por eso mismo fueron castigados. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida es pecado. Si le has entregado tu vida a Dios, Dios debe ser tu único Señor. Y la idolatría no quedó sin castigo. Esa corrección ocasionó dolor y lágrimas. Pero después Dios en su misericordia los perdonó y los consoló. En Isaías 61, 2 y 3 habla de luto. Dios trae consuelo también aún en algo tan terrible y difícil como la muerte. Hoy hemos aprendido situaciones que podemos vivir como discípulos. Repasemos. Podemos llorar por causa de compartir nuestra fe, porque nos rechacen y nos persigan. A veces ni siquiera vamos a abrir nuestra boca, pero con nuestra sola presencia se va a percibir algo distinto y nos van a rechazar, aunque la gente no sepa ni por qué les causamos ese rechazo. Podemos también llorar porque hemos pecado, porque le hemos fallado a Dios. Podemos tener angustia por el pecado cometido. Esto distingue al bienaventurado, es decir, al discípulo de Cristo del que no lo es. Porque el que no le conoce, aunque diga que crea en él, no se siente muchas veces ni siquiera pecador. Es más, puede parecerle hasta una bobada, una invención o algo anticuado y en desuso. Si has pecado y te sientes mal, tu genuino arrepentimiento y confesión traerá consuelo y alivio de parte de Dios al saber que Él te perdona. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que corre, si es tu caso, y ponte a cuentas con Dios. El tercero, podemos llorar la pérdida de alguien amado que deja un vacío. Podemos llorar la pérdida de un ser querido incluso por causa del Evangelio. Estas cosas han pasado. Hay países donde a los que dicen que son cristianos se les persigue y se les mata, aunque no se ve en las noticias, pero eso no quiere decir que no sea real. Que el Señor traiga el consuelo que necesitas y llene el vacío que dejó esa persona en tu vida, si es tu caso, si has perdido a alguien. Y una pregunta, ¿para qué permite Dios que pasemos estas cosas? Una respuesta la tenemos en 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos, aquí está la respuesta, también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Querido amigo y amiga que me escuchas, que Dios supla tus necesidades. Que Dios te bendiga.